Saludos mis hermanos, es un placer como siempre el compartir con cada uno de ustedes en este importante espacio que abrimos para abordar la espiritualidad en el hogar y diferentes temáticas que la involucran o la ocupan. Hoy queremos abordar un tema que se ha puesto desgraciadamente de moda o con recurrente frecuencia podemos encontrar en diferentes ámbitos y diferentes culturas, marcando de una manera extraordinaria o afectando de una manera grave esa imagen de la familia cristiana y de la espiritualidad en el hogar. Y queremos precisamente hablar acerca de la violencia en sus diferentes facetas y cómo ella puede estar afectando los hogares de los creyentes y mirándola desde este punto de vista. Dice el Salmo 10 en los versículos 17 al 18. Vamos a estar usando diferentes versículos de este Salmo. Dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones sus corazones y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelvan más a hacer la violencia, no vuelva a hacer más la violencia el hombre en la tierra. El salmista está dando por sentado que la violencia tiene una frontera, y esa frontera está precisamente en la intervención que Dios va a hacer, sin duda, en la vida de las personas que están sufriendo los embates de este peligroso flagelo que daña y afecta a la humanidad y específicamente a la familia. Es indudable que tanto hombres como mujeres pueden cometer actos de violencia, tanto uno como el otro pueden cometer actos de violencia, pero estadísticamente la mayoría de los actos de violencia están dirigidos a la mujer. Son en porcentaje, pudiéramos decir, la mayor víctima de la violencia en la sociedad, ya sea cristiana, musulmana, ya sea occidental, americana, en cada una de estas diferentes culturas, pues la mujer se va a ver afectada. Eso sin tomar en cuenta pues todos estos eventos precisamente que han dado a un despertar violento de la sociedad, por ejemplo iraní, por estas maneras de comportamiento dirigidas a afectar pues a la mujer. Tradicionalmente y hasta legalmente son tolerados el maltrato a la esposa, es decir, de una manera tradicional, con ciertos niveles permisivos, pero la sociedad en algunos sitios, en algunos países, no se toma muy en cuenta cuando se denuncian algunos de estos eventos. Incluso dentro de algunas iglesias no se hace eco, no se hace oído, no se hace parte de este problema que afecta a muchos hogares. Y evidentemente esta es una situación que puede afectar la espiritualidad en todos los contextos en cuanto al comportamiento, y evidentemente es algo que entristece a Dios. Y por sobre todas las cosas tenemos que reafirmar este concepto. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y sea o venga de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una mujer, en cualquiera de las medidas que se puede estar efectuando, entristece en gran manera a Dios. ¿Qué es entonces la violencia doméstica? En general, la palabra abusar significa lastimar, significa maltratar, significa insultar o herir. Es decir, una persona está sufriendo de violencia doméstica cuando alguno de estas características o de estas palabras que nos sirven como definición están afectando su vida. La palabra abuso y violencia se usan con frecuencia
de manera indistinta, aunque muchas veces pues van a causar o utilizan para hacer el temor de ser lastimado como un medio para controlar a las víctimas. Se usan para lastimar y también como una forma para controlar a las víctimas. Esta es una de las características. Me contaba una misionera que estuvo por tiempo en algunos países musulmanes, que en la noche ella escuchaba el gemir los efectos de la violencia de los hombres cuando llegaban a sus hogares, y se escuchaba pues cada uno de una manera triste, se escuchaban cada una de estas cosas. Al día siguiente pues todo lucía como que no había sucedido absolutamente nada, ni nadie se levantaba a hacer ningún tipo de denuncia ni nada al respecto. Pero de igual manera ocurre, como ya hemos dicho, en la sociedad occidental, pues también. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento que hace para reafirmar con más frecuencia como violencia, como violento o violencia, es chamak, que significa específicamente maltratar. Es decir, cuando se habla de violencia en la Biblia, el maltrato está implícito en el mismo ADN de la palabra. Es decir, de una manera muy enfática, la palabra chamat pues habla acerca de este concepto de maltratar. Y esa misma palabra también se puede traducir, o algunas traducciones también lo hablan con malicia. Es decir, que este es un maltrato que tiene un contenido malévolo sobre la víctima, sobre la persona que es objeto de la violencia. Es decir, tiene un sentido de maldad, hay un componente de maldad. Debemos de tener presente que en los últimos días de la humanidad, el hombre en los últimos tiempos que habitará en esos días, pues va a estar enmarcado, una de sus características es precisamente la violencia. Y esta violencia indudablemente va a estar llegando a las personas con las cuales se relacionan, o también a las relaciones entre sí de la humanidad de ese tiempo. Es decir, que no estamos muy distantes de esos momentos. Esa misma palabra se traduce como malicia y también como destruir, porque la intención de la violencia es precisamente esa, la intención de destruir, de castigar, menoscabar, anular a la otra persona. También se traduce como hacer el mal, como crimen, como crueldad o terror. Es decir, que cada una de estas definiciones que estamos mirando, que se usa para traducir esta palabra de violento o violencia, que aparece en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como el chamak, pues tiene cada una de estas implicaciones. Evidentemente, ninguna de estas aplicaciones o de estas definiciones con las que se usa la palabra tiene una connotación saludable, provechosa, buena, y tiene poco que ver con el concepto de la espiritualidad. Por lo tanto, la violencia se convierte en un enemigo de la espiritualidad, tanto en la persona que la aplica como en la persona que la recibe. Una, porque va a estar lamentando la injusticia que sobre él o ella se ejecuta, y el que ejecuta porque va a estar menoscabando o estar castigando de manera injusta a una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la violencia se convierte en un extraordinario enemigo de la espiritualidad, y tenemos que mirarlo bajo ese concepto. Cuando hablamos, entonces tenemos que recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Malaquías. Dice: el Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja de ser lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense cada uno y no sean infieles. Es decir, deja ver lo cruel que es. Es decir, este concepto que se puede estar mirando, evidentemente, y estas son palabras del profeta Malaquías, que está definiendo que la persona que actúa de esta manera está dejando entrever, y por eso estamos diciendo con cuán grande proporción se aleja del concepto de espiritualidad una persona que transita por este camino.
por el camino de la violencia y la crueldad. Evidentemente, esto era un mal que existía también en la palabra de Dios, es algo que estaba presente, el repudio y demás formaba parte de la sociedad israelita de aquellos tiempos y estaba también debidamente legislado. Y aquí Dios se pronuncia de una manera tremenda en una época donde parece ser por el contexto que se había incrementado y se había hecho algo común, contrario a lo que Dios decía, esta manera de ver o esta manera de actuar que estamos interpretando como violencia. El término legal se refiere al maltrato del cónyuge, se refiere al maltrato del cónyuge, hijo, anciano o cualquier otra relación. Es decir, el hogar en sentido general, tanto la esposa, las demás personas que convivan en el sitio y demás, es decir, es una relación pues abusiva dentro del hogar o la familia, y es pudiéramos llamar una violencia familiar o doméstica que tiene una implicación, una connotación, pudiéramos decir, muy malvada o malsana sobre la persona. Esta es la definición legal, pudiéramos decir, que se habla con relación a violencia. Ahora, ¿qué es violencia doméstica? ¿En qué sentido podemos, como estamos hablando del hogar, cómo podemos reducirla al contexto de la familia como tal? Bueno, la violencia doméstica es el abuso. En primer lugar, el abuso que afecta a todos los miembros de la familia. Es decir, cuando hablamos no podemos decir que se dirige sobre una persona, sino que también los demás van a ser afectados, algunos de manera emocional, uno de manera física y otro de otra forma que vamos a estar analizando un poco más adelante. Pero cada uno de ellos van a estar sufriendo los embates de esta situación. Otra de las connotaciones que tiene el abuso es querer buscar controlar y dominar a los demás. Es decir, de alguna manera esto limita la libertad que se debe tener en el hogar y limita también el concepto de la armonía, porque ya cuando la Biblia nos dice someteos unos a otros, pero cuando ya alguno quiere pues tomar por sí mismo el control sobre otro, pues ya hay un concepto de abuso que va a estar rigiendo o marcando la vida del hogar y por lo tanto tiene que ver con violencia doméstica. Se usa este abuso para rebajar la dignidad humana, la dignidad de cada una de las personas que conforman este hogar o alguna persona en particular. Pero una de las razones de la violencia doméstica es reducir la dignidad de la persona afectada o que debe someterse de acuerdo al agresor a esas implicaciones que él o ella van a estar diciendo. Sube con frecuencia. Esta es una de las características importantes del maltrato, que va a subir en intensidad y en frecuencia. Es decir, el maltrato comienza con ciertas fronteras o comienza con cierta estructura, pero a medida que se va permitiendo, se va a ir incrementando, no solamente de manera frecuente, sino también de manera intensa. Es decir, que puede comenzar con un maltrato verbal y puede terminar con un maltrato físico y puede terminar un poco más grave la situación. Por eso es importante que usted identifique cuando hay una situación de abuso y ponga control o ponga un paro en esa situación. El abuso va a operar en todos, es decir, de alguna manera todos los miembros del hogar se van a ver afectados por esa relación abusiva que se puede estar dando. Los líderes espirituales, nos referimos a los hermanos de la iglesia, los diáconos, los líderes en sentido general, y los amigos deben estar dispuestos a actuar con toda sabiduría. No es un asunto sencillo, no es un asunto fácil de articular, pero como líderes espirituales deben estar al tanto de cada uno de esas situaciones cuando saben que esto está sucediendo en alguna familia o en algún lugar.
No debe tolerarse la violencia en ninguna de su forma, y menos pues permitir que se esconda tras un disfraz de sumisión bíblica, porque a veces el agresor intenta ofrecer una serie de razones para justificar cada uno de sus actos. Es un baluarte contra la polémica o contra la violencia. Es lo que debe levantar la iglesia. La congregación debe estar enarbolando esta bandera para ponerle fin a esta razón. Cuando miramos en la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 3, dice: mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuente y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador, de violencia me libraste. Qué importante solidarizarse con la persona que está sufriendo violencia. Buscar opciones y maneras para que pueda salir de esa situación, porque como ya hemos dicho, ya hemos definido, es algo que es agravante en frecuencia y en intensidad, y esa persona evidentemente va a estar sufriendo, no solamente la persona o una persona específica en el hogar, sino el hogar en sentido general. Ese es uno de los conceptos de violencia doméstica. La violencia doméstica puede tener diferentes manifestaciones o diferentes formas para proyectarse o dejarse ver. Una es la que conocemos como violencia verbal, y esta es una forma de violencia que normalmente algunos le llaman la ventana del resto de los actos violentos, porque esta es la que va a estar iniciando este proceso de la violencia, y ocurre dentro del hogar y también ocurre en el contexto fuera del hogar. Cuando usted vea, por ejemplo, algunas guerras y demás, comienzan con cierto chantaje, cierta menoscabo de la dignidad, cierto pues maltrato, en fin, forman parte del abuso que hemos estado definiendo anteriormente. Es decir, se alza la voz con la intención de controlar, lastimar, destruir la autoestima de la otra persona, la valía. Todos tenemos una valía que Dios nos ha dado, que debe ser cuidada, que debe ser reverenciada. Esa valía o esos valores que tenemos como seres humanos, el agresor intenta menoscabarlo, y lo hace a través de las palabras. Y esto es una demostración de lo que se llama pues violencia física. Evidentemente en el matrimonio va a destruir la confianza y también la intimidad. Es decir, tanto una cosa como la otra va a estar sufriendo, se va a estar quebrantando al interior de la familia. Con relación a la violencia verbal, el lenguaje violento se utiliza para atemorizar o amenazar. Es decir, las palabras amenazantes pudiéramos decir, las primeras puntas de lanza y comienzan a acercarse a las víctimas y conforman o tienen que ver con el hogar. Avergonzar y acusar a la otra persona, pues es una de las razones o es uno de los motivos por los cuales se hace. El menosprecio por medio de los insultos, es decir, insultos que menoscaban la dignidad de la persona, es otro que tiene que ver también con la violencia verbal. El confundir mentalmente a la otra persona, el acosar a una persona haciendo demasiadas preguntas, engañar o decir mentiras, y insultar con palabras soeces, es decir, a veces con malas palabras o palabras que no son dignas de repetir desde esta posición. Es decir, que es relevante que usted entienda que cada uno de estos conceptos tienen que ver con el valor o tienen que ver con el concepto de la violencia verbal. Dice el Salmo 10, ya hemos estado explicando que vamos a usar algunos versículos de este Salmo. La boca de muchos está llena de maldición y de engaño y fraude, humillación y maldad. De una descripción muy clara de la función del agresor de violencia verbal dentro de la familia.
Vamos a mirar dentro de estas clases. La primera es esta, la violencia verbal, pero hay también otra violencia que también debemos prestar atención, y es la violencia emocional. Aunque todas las formas de maltrato nos afectan o afectan desde un punto de vista emocional, algunas actitudes pueden considerarse específicamente como violencia emocional. Un comportamiento emocionalmente abusivo tiene dos manifestaciones o dos formas en las cuales la podemos mirar en la práctica. Uno de manera pasiva y otro de manera activa. Vamos a mirarlo por separado. ¿Cuál es la violencia pasiva? Las dos caras de la violencia emocional le pudiéramos llamar. ¿Cuáles son sus características? Negarse a apoyar emocionalmente a la otra persona. La persona que esté llorando y demás, negarse a darle un abrazo, a reconfortarlo, a animarlo. Esta violencia pues es, no me importa por qué estás así, no me interesa el propósito o la intención de tu llanto, es decir, a un abandono emocional. Es algo pasivo, fíjense, la persona de hecho puede que ni hable, no articule ningún tipo de palabra, quizás ningún tipo de gesto, pero el abandonar a su suerte, en su soledad, a la persona que está padeciendo, pues forma parte de un sentido pasivo de este proceso. Negarse, dar atención o el debido reconocimiento al cónyuge, el atenderlo en todas las razones, por ejemplo, en planchar una ropa, en proveer de alimentos al hogar, en fin, negarse a alguna de estas cosas tiene una connotación de violencia pasiva, en el sentido emocional. ¿Por qué? Porque la persona se siente sola, se siente que le han cortado las alas, que no hay, las personas, normalmente la familia son las personas que están cerca de nosotros para apoyarnos en nuestros problemas, nuestras decisiones, buenas o malas, son las personas que están ahí, pero un sentido de violencia pasiva tiene esta implicación. En la violencia pasiva es muy amiga de usar el silencio como arma. Lejos de hablar, gesticular, decir palabras, la violencia pasiva está en silencio. No opina, no da ideas, no ofrece soluciones, no da puntos de vista, no ofrece un hombro, no ofrece sus brazos para un abrazo, no está cerca. Son algunas de las características. Y pues negarse a expresar los verdaderos sentimientos. Está molesto, pero está aparentemente pues tranquilo. En otras palabras, ser indiferente a las reuniones familiares importantes o no regresar a la casa a la hora de vida con la intención de castigar a las demás personas. Por otra parte, la violencia emocional, pero ahora desde el punto de vista activo, ¿cuáles son sus características? No permitir que el cónyuge participe en la toma de decisiones importantes. Hace falta hacer una compra, hace falta... No. Esto se decide, esto yo lo decidí y no hay nadie más que aporte, no hay nada otra cosa que hacer. Esta es una violencia que actúa de una manera activa porque anula al resto de la familia en ese sentido. Ser tacaño con el dinero o impedir de alguna manera el uso debido y razonable o racional de los recursos en el hogar. Esconder las llaves del auto, conducir el auto sin precaución para infundir temor, para que la gente que estén ahí pues sientan miedo, se sientan indignados o preocupados. Pero este está, oye, qué molesto está fulano, que ahí está, si son esos lugares que hay badenes para aminorar la velocidad, hay personas que toman eso a una altura y dicen, oye, debe estar bien molesto. Es una manera de verbalizar esa violencia desde un punto de vista activo, pudiéramos decir, pero lo hace de manera emocional. Aislar a la pareja o al familiar de amigos y vecinos, es decir, que dejarlo lo más aislado posible para eliminar sus fortalezas, eliminar
sustente en pie, pudiéramos decir, esas piezas que se colocan, esos vientos que se colocan para impedir que los árboles caigan. Bueno, cuando le impide a una persona, le quita todo ese menoscabo que está a su alrededor, y lo está también dañando de manera emocional. Porque la Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero el que está ejerciendo violencia emocional intenta privar de cualquier tipo de ayuda o de apoyo, y sobre todo si son razones contrarias a la que él o ella pues consideran importante. Otras cosas es también el maltrato a la mascota favorita. Ahí viene el perro que no tiene nada que ver con el asunto y ¡pam! Ahí se lleva el perro un puntapié. Son detalles o cosas, o echarle un poco de cloro a los peces, en fin, en ciertas cosas que evidentemente ocurren. El Salmo 10, el versículo 2 dice de la siguiente manera: el malvado se impone y aplasta al humilde, que queda atrapado en las trampas que maquina. Esa es la manera del engaño emocional. Atrapar a la persona que es objeto de su violencia activa de manera emocional. Hay también otra de las formas de violencia que es, pudiéramos decir, la que más conocemos, y cuando ya comienza a existir ciertas alarmas, ¿no? Ciertas alarmas en el hogar, y a veces ciertas preocupaciones y demás, es utilizar el tamaño, la fuerza, la personalidad para controlar o lastimar a alguien. Y esto es lo que conocemos como violencia física. Violencia física. Vas a desear no haber nacido, y ahí vienen los golpes. Te voy a dar tu merecido, y ahí viene también esa clase de violencia verbal. Va en aumento hasta que estalla o que desemboca en violencia física. ¿Qué son violencia física? Bueno, empujones, cachetadas, pues patadas, sujetar a la persona con fuerza, pues punzar, ahogar, tirar el pelo, quemadura, encadenar, atacar, amenazar con algún objeto o algún arma. Todo eso son parte de lo que se considera violencia física. Debido a que muchos piensan que las esposas deben someterse a los deseos de los esposos, muchas mujeres casadas también sufren lo que se conoce como violencia sexual. Y por eso algunos reportes aparecen que el esposo violó a la esposa. Y uno dice, bueno, ¿y cómo eso puede ocurrir? Aquí está el término, violencia sexual. Es decir, a veces sin darse cuenta, pues están sufriendo cada una de estas maneras. ¿Qué forma o qué manera tiene la violencia sexual para manifestarse? Pudiéramos decir un tratamiento activo sexualmente depravado. Es decir, hay muchas maneras de quizás no considerar a la persona que está al lado teniendo un tratamiento sexual pues violento, no considerando ciertas cosas que verdaderamente deben estar presentes en la intimidad, cuando la intimidad que está matizada por el amor y está matizada por el respeto y el cuidado. Discriminación de género, no, pero tú eres mujer, tú tienes que estar dispuesta precisamente para eso. Aumentar o forzar a las relaciones sexuales por determinadas razones, forzarlo, pues es lo que se llama también violación de pareja. Acusaciones infundadas de tener relaciones con otro, bueno, pues no quieres estar conmigo porque estás teniendo relaciones con otra persona. Filtreo descarado con el sexo opuesto, actividades también con homosexuales, adulterio, obligar al cónyuge, a la pareja, a tener relaciones con otros. Y uno dice, ¿esto no ocurre? Bueno, sí ocurre. Y hay muchísimos reportes de que realmente esto es algo que ocurre. No sé con qué frecuencia lo hará, pero sí sabemos que forma parte de la vida. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios y la violencia? ¿Cuál es la relación de Dios con la violencia?
Bueno, en primer lugar, Dios odia la violencia. Y esto es importante que lo tengamos presente. Si usted está en una relación, no piense que Dios lo ha abandonado, y no piense que Dios está de acuerdo, ni tampoco piense que usted tiene que soportar porque es así, porque Dios lo creó para que usted soportara. No, no es así. Dios odia la violencia. El Salmo 11 dice: Jehová aprueba al justo, pero el malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Y aquí hay un texto bien importante: es aborrecido por Dios. Dios castiga también a los violentos. Lo dice también su palabra. En Génesis capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios: Dios pues, Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo destruiré la tierra. Es decir, que el castigo de los violentos es destrucción. Dios va a obrar, Dios va a obrar, y el castigo es destrucción. A Dios también le desagrada el comportamiento violento. También tenemos un texto que nos puede ayudar. En Ezequiel 8:17 dice: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, qué cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que llenado de maldición la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Es decir, que Dios le indigna el comportamiento del violento. Es decir, usted que se siente víctima, ese es violento al que Dios va a castigar. Dios y la violencia. En otras palabras, Dios está también ordenando a los violentos que paren su comportamiento y que tengan un arrepentimiento y un cambio. Ezequiel 45:9 dice de igual manera: hace dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipe de Israel, dejad la violencia y la rapiña, hacer juicio y justicia, quitad de vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Basta ya. Esta es la respuesta que Dios da a los violentos, que paren ya. Dios y las víctimas, los que están sufriendo violencia, ¿qué dice Dios a ustedes? Bueno, Dios escucha el clamor de los golpeados y de los que sufren violencia. Dios lo está escuchando. Dios lo está escuchando. De la misma manera que hemos tomado algunos textos para hablar acerca del agresor, también tenemos que saber usted que Dios le está escuchando también a usted. El deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios está escuchando. Dios está escuchando. No tienes por qué soportar esa razón. Dios sostiene desde la palma de la mano a los que sufren violencia. Dios te cuida de manera muy especial. Dice Isaías 49:16. He aquí que las palmas de la mano la tengo esculpida. Delante de mí siempre están tus muros. Dios rescata a los que sufren violencia. La intención de Dios es que no es que estés o que permanezcas en esa situación. Dios quiere rescatarte y tú debes colaborar en eso y también seguir lo que dice la palabra de Dios. De engaño y de violencia redime su alma, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Ante sus ojos. Es lo que dice el Salmo 72, versículo 4. Dios afirma que la victoria es de alta estima y tiene un gran valor. Dios te va a ofrecer la salida para abandonar ese comportamiento violento o dejar de sufrir esa violencia sobre ti. Pues todos los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más veréis vosotros también, porque muchos pajarillos de esta manera también son cuidados por el Señor. Dios convierte en bendición la maldad de otros. En bendición. No tienes por qué soportar. Dios te va a dar bendición. Todas las cosas que ha hecho Jehová para sí, y aún el impío para el día malo. Dios va a traer bendición, va a traer cambio a tu vida. Y es importante que tengamos claro esos conceptos. Así que es importante que tengamos primero, recapitulando algunos conceptos claros. Primero, cuando hablamos del término de violencia, es ese sentido de menoscabar, humillar, dañar o afectar la vida de las personas que conforman nuestra familia. La violencia tiene diferentes matices o diferentes formas. Hay violencia de tipo verbal, y hemos dicho que es probablemente por donde comienza. Hay violencia de tipo emocional,
la cual se divide en dos categorías o dos formas. Puede ser pasiva o activa, pero igual son violencias que nos afectan desde el punto de vista de nuestro paquete de emociones con el cual Dios nos ha diseñado. Violencia también en el sentido físico, que es, como hemos citado, probablemente una de las más consideradas o más reconocidas por los efectos desastrosos que provocan en las parejas, en el hogar, en la familia. La violencia pues, física tiene un impacto muy nocivo y toda la familia sufre. Alguna vez la persona, otro también, todo el mundo se va a ver afectado por el tipo de violencia, y también la violencia de tipo sexual, que puede estar ocurriendo al interior de la familia y que no nos estemos percatando de ninguno de esos detalles. Son algunas de las formas. Ahora, es importante recapitular también que Dios odia la violencia. Así que si te estás considerando de que tú eres el que tiene que poner ciertos controles o formas en tu hogar y familia de esa manera, te recordamos que no es así, porque Dios odia la violencia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que hace todas las cosas de una manera pues comedida, recta, saludable para cada uno de los miembros del hogar. Si te consideras de que tú estás tomando la bandera para llamar a control o a orden, no está bien lo que estás haciendo, y Dios te llama también al arrepentimiento, y usamos textos que pueden ustedes recapitular luego en la grabación para que puedan mirar cada uno de los textos. De igual manera, tenemos que tener presente que la persona que está siendo objeto de la violencia dentro del hogar, que por favor no se sienta solo, ni sienta que usted tiene que llevar esa carga, ni tampoco siente que usted se merece esa carga. En ninguno de los casos esto aplica. Debemos de tener conciencia que Dios es un Dios que respeta de una manera tremenda a cada una de las personas, y usted tiene un valor y es necesario que sea reconocido ese valor dentro de su familia de una manera más puntual y clara. Cuando miramos entonces cada uno de estos conceptos, esto nos lleva a verificar o a contactar o a tener bien presente que la espiritualidad en un mundo violento debe luchar por todos los medios, empezando dentro de la familia, a mantenerse firme, a crecer, a desarrollarse, a ser cada vez más a la imagen y semejanza de Dios, que nos anima a amarnos unos a otros, que nos anima a soportarnos unos a otros, que nos anima a ayudarnos unos a otros, y que nos anima a estar cerca el uno del otro. En cada uno de estos procesos es evidente que Dios está interesado en que la violencia no forme parte de su hogar. Más bien, la armonía, la paz y la bendición deben formar parte de nuestros hogares. Por eso es muy relevante, es de extrema importancia incrementar o subir los niveles de espiritualidad en la familia, porque cuando la espiritualidad que está sana y está bien fundada en Jesucristo, entonces algunos de estos valores se robustecen, crecen y se agigantan, y de esta manera entonces la fe se hace mayor y las soluciones no violentas aparecen con más frecuencia y son de más ayuda y de mayor bendición. Permíteme orar por ti si estás atravesando alguna de estas situaciones, que también Dios te ayude. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por cada uno de estos temas, por tus verdades. Ayuda, oh Dios, a aquellos que están sufriendo las consecuencias de la violencia, Señor, en el lugar que debe considerarse seguro para sus vidas, como es el hogar. Permite, oh Dios, que tú les ayudes, que tú, oh Dios, llegues a sus vidas y ellos no puedan tener la fuerza que cada uno de estos textos que hemos citado y otros más que hay en la palabra les da. No tienen por qué estar atravesando estas circunstancias y son culpables de atravesarlas. Deben, oh Dios, hacer valer su derecho y terminar o apartarse de este tipo de relaciones que pueden ser pues frustrantes para sus vidas. Y aquellos que están haciendo objeto de violencia a otros deben arrepentirse y tomar el camino de salvación, de amor y paz que
que Dios les ofrece a cada uno de ellos. Dios les bendiga, Señor. En el nombre de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde y les ayude. Y permita que la próxima semana también pueda usted estar presente para un nuevo tema, siempre relevante y siempre a tono con lo que estamos viviendo en el día de hoy. Que Dios les bendiga.